Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos con Aquí se habla libertad de hoy 26 de junio del año 2020. Miguel Fontán creyó que esta semana iba a pasar liso. Como el miércoles no tuvimos programa, entonces él dijo, tengo semana libre, pero no. Está aquí con nosotros hoy viernes. Yo le quiero preguntar a Miguel que nos explique a todos su hipótesis de los falsos positivos, las balas trazadoras y el aturdimiento social, porque ayer anunciaron el apocalipsis y hoy amanecimos y lo máximo que pasó en Caracas fue que llovió con truenos y relámpagos, pero amanecimos en un día bellísimo, fresco y no pasa nada. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué se distribuye tanta información fake? ¿Qué es esto? Bienvenido, Miguel. Bueno, Víctor, gracias por la invitación. Sí, yo pensé que esta semana iba a pasar liso, pero ya me di cuenta que no. Mira, antes de conversar contigo sobre mi hipótesis de los falsos positivos, quiero felicitarte por ese material que está lleno de reflexiones. Más bien creo que está muy lleno de reflexiones, ¿no? Y esa Gracias. parte de ganaba, haciendo referencia a la historia, ganaba sin honor un combate ficticio. Yo creo que es para estos tiempos una idea que define tanto al régimen como a esa oposición que a mí me gusta denominarla como establishment, porque se construyen sus propios combates y se ganan sin honor unos combates ficticios que no hacen ni mella en el cambio de la situación que vive el venezolano o que vivimos los venezolanos todos los días y que cada día nos aprieta más. Porque como tú dijiste, estamos orientados cada vez más al tema de la subsistencia. Y en el tema de la subsistencia, pues no hay categorías políticas que nos ayuden a tener esperanza, sino en la propia ganas que nosotros tengamos de vivir una vida digna de ser vivida posterior a esta desgracia. Así que bueno, dicho eso, voy a conversar contigo sobre mi hipótesis. Fíjate, yo desde hace mucho tiempo soy una de las personas que se cansa de esas fuentes confidenciales, información privilegiada y toda esa cantidad de elementos que nos han aturdido durante mucho tiempo. Y digo nos han aturdido porque si algo ya tienen estos regímenes totalitarios es la posibilidad y la capacidad de infiltrar cualquier fuente confidencial. Y como tú lo decías, en un mundo que cada vez va hacia el control, hacia lo panóptico, pues es difícil entender que toda esa maquinaria tenga tanta filtración como para que se le escape cierta información. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todas estas informaciones en el que dicen está negociando o el otro lo sueltan, lo liberan al que está preso en Cabo Verde, no, a veces no son más que como yo te lo comentaba ayer, una especie de balas trazadoras, es decir, una especie de información que pones a correr para ver dónde puede estar la filtración de información y tomar riendas en el asunto. A veces no son más que elementos que tú colocas en la sociedad para que esa sociedad haga como un alambre que tú lo empiezas a doblar hasta que se fatigue y entonces pasan de la esperanza a la tristeza en un solo acto, ¿no? La esperanza de que la libertad esté cerca y la tristeza de que, como tú dices hoy, pasan los días y ves que eso no existe. Y eso también incluso es para dañar la credibilidad de los actores políticos que están enfocados en esa esperanza o que son los actores que nos mantienen viva esa esperanza.
Y yo creo que hay un punto que tú dijiste muy importante, dijiste muchas cosas muy importantes en tu editorial, pero hay un punto que quiero rescatar, que es en la vida que nosotros vivimos y la vida o la realidad que nos pintan los analistas. En esas dos realidades, una cruel y otra no tan cruel, porque todo aquel que diga que es posible salir con elecciones, bueno, lo que está diciendo es que este Leviatán no es tan malo. Pues. En algún momento hay algo de sensatez en el Leviatán que va a permitir ese milagro. Pero este tipo de información no son más que ese puente de conexión entre una realidad que te oprime, que te agota todos los días, y una posibilidad de realidad en la que todos queremos estar, y que esto no hace más que hacer unos destellos hacia allá para que mantengamos esa esperanza y mantengamos vida la posibilidad de que esa realidad existe, a pesar de los 21 años y de todos los eventos electorales en los que hemos perdido siempre, porque incluso en el evento electoral que se considera una victoria para la oposición, la perdimos en su hacer y en su desempeño, que fue la Asamblea Nacional. O sea, siempre lo que nos han cedido nos lo quitan por un lado, y lo que hemos ganado siempre termina siendo inocuo para combatir al régimen. Sí, porque en el plano de la realidad está absolutamente claro que tienen el monopolio de la fuerza, que ejercen con crueldad y sin límites, en ausencia de justicia y de Estado de Derecho, con un criterio en donde el me da la gana, lo que yo llamo el medalaganismo, es lo único que se impone, y dentro de una lógica difusa, que es eso que tú has llamado el ecosistema narcocriminal terrorista, el sistema de relaciones perversas. ¿Ok? Queda para todo, queda para todo. A mí me daba mucha risa ayer, me llamó un amigo y me dice, mira, ¿qué opinas de esto? Y yo intentando pedagógicamente decirle, ¿qué es lo que estás oyendo? Están partiendo de una premisa de que hay un antes y un después porque está detenido el señor en Cabo Verde. Y de allí empieza, digamos, un planteamiento ficcional con un conjunto de consecuencias de efecto dominó que no se parecen a lo que uno aprecia en la realidad. Yo terminé diciéndole a mi amigo, mi querido amigo, lo único cierto es que el susodicho está en una fiesta en Los Naranjos. O sea, tan intranquilo no está, con quién está negociando, cuál es el setting. No existe. Es simplemente un planteamiento ficcional. Ahora, que da cuenta también de una condición muy frágil de la psicología del venezolano, de una ansiedad de realización que lo coloca en el plano de la ficción. Y por eso rescato lo que decía Luis José Uzcategui. Bueno, estos analistas y estos tipos de muy buena fuente, esto sí me lo dijeron ayer, o sea, esto sí es de verdad. Esperemos las mejores noticias. Y uno dice, oye, pero es que la realidad es un poco más complicada. Dice, ojalá esto fuese la dictadura de Somoza, de Pérez Jiménez, de Chapita Trujillo, de Juan Domingo Perón. No, esto es un sistema difuso cuya extirpación pasa muchísimo más que por una negociación de personas, que por supuesto, si es un sistema de relaciones perversas, efectivamente tú tienes es que romper ese sistema de relaciones, afectarlo, y muy probablemente el señor de Cabo Verde significa una afectación a ese sistema de relaciones, pero uno no puede pretender que este sistema tenga un nodo tan poderoso que tú le bajas el switch y se acaba el sistema. Y lo digo con dolor porque quisiera que hubiese alguna solución muchísimo más fácil, pero las soluciones más fáciles no existen, y mientras nosotros no nos imaginemos la realidad tal y como es, vamos a seguir errando el cálculo y vamos a seguir creyendo, o sea, confiriéndole algún grado de credibilidad a la mesita que dice que esto se sale con las elecciones, a el interinato que dice que esto se resuelve con un gobierno paritario de emergencia nacional, y no conferirle, digamos, algún tipo de validez a lo único que es conferible. Y es que un cáncer se resuelve con cirugía, con quimioterapia, con radioterapia, y pasará un tiempo antes de que tú puedas decir estoy remitido al cáncer. O sea, es un proceso duro, doloroso, el que interviene tu ser, tu cuerpo,
y que tú no puedes obviar porque cualquier otra cosa termina con tu muerte, y eso no es lo que efectivamente se quiere. Pero vamos al corte para oír las noticias de Argenis Barreto y regresamos con Miguel Fontán a ver si se incorpora también Hugo Bravo, que anda, digamos, en un problema de su trabajo. Y bueno, si no, seguiremos conversando sobre esto de balas trazadoras, aturdimiento social y falsas noticias. ¿Qué podemos hacer para ayudar a la gente a que no se emocione, no terminen siendo los enamorados solos de la política de este país? Vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Informe RCR presenta titulares. La Organización de Estados Americanos debatirá en sesión extraordinaria este viernes en la tarde las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que sirve al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El representante de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, denunció este viernes que el régimen de Maduro continúa cometiendo violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos. Jorge Roy, expresidente de Fede Cámaras y quien fue miembro de la Comisión de Asesores del Diálogo por parte de la oposición en los encuentros que sostuvieron con representantes del régimen en República Dominicana, destacó que fue testigo de la preferencia que mostró el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a favor de Nicolás Maduro. Eso lo pude yo presenciar. La verdad es que hubo un momento de las negociaciones que era en Dunar, donde se le dirigían las propuestas a Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero las interpretaba y se las contaba al gobierno. El gobierno contaba su posición y las devolvía a la oposición, que por cierto fue una de las etapas más críticas, porque era la etapa en la cual se estaba negociando nada más y nada menos que las garantías y las posibilidades de una permanencia después de que hubiera una transición en Venezuela, las garantías que tenía en este momento el régimen de Maduro. En internacionales, en Escocia, 3 personas fueron acuchilladas hoy en un hotel del centro de Glasgow por un atacante que fue abatido por la policía. La Organización Mundial de la Salud pide fondos para vacunas y tratamientos contra el COVID-19. Y en los deportes, el entrenador del tenista serbio, Djokovic, también da positivo por COVID-19. 11:33. Continúen con Aquí se habla libertad. En Globalterap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 014-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Globalterap y despídete del dolor. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad
con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos en Aquí se habla libertad, hoy 26 de junio del año 2020, dedicado a San Antelmo de Vélez, el primer general de la Orden Cartujana. Por cierto, la orden a la que quiso ingresar José Gregorio Hernández, el beato próximo venezolano. Bienvenido a Hugo Bravo. ¿Cómo estás, Hugo? Bueno, eso pasa cuando él está, Víctor, pero no ¿cómo está. estás? Pero mira, mijo, No, a ver si ese micrófono lo pone, el micrófono lo despiertas más rápido. Estábamos conversando, Hugo Bravo, con Miguel Fontán, y estábamos hablando sobre, al fin y al cabo, la verdad en política, de eso se trata. Y teníamos como contraste los falsos positivos, eso que se llaman balas trazadoras, y el aturdimiento social. Ayer fue un día trágico, triste, lamentable, penoso. Ayer algunos liderazgos con influencia se derrumbaron. Pero por otra parte, ¿qué hacen los venezolanos haciéndole caso que si a los comentarios de un loco, que así se presenta, o sea, a anónimos con voz de confiables que dicen, pero es que yo estoy en la reunión, sin darse cuenta que la narrativa es omnisciente y por lo tanto necesariamente falsa? No, la narrativa es, acaba de eructar Saab en Cabo Verde y aquí en Caracas oímos el eructo y supimos, y entonces está sudando la gota gorda, el régimen que se va a entregar, ya viene, o sea, y los venezolanos comprando ese tipo de información, una telenovela sin principios ni final, un mal corte, y uno dice, caramba, nosotros tenemos que hacer algo para recomendar un poquito más de suspicacia y no caer en esto del aturdimiento social, que digamos, dirían los psicólogos, es ansiedad de realización. Al final lo que quiere la gente es salir de esto y que le den algún día una buena noticia. Es algo así que se empezara a correr, salió la vacuna contra el COVID y la vacuna además se puede regar como lluvia del cielo, salgan. O sea, una cosa así, la gente quiere un milagro tipo la era de Acuario. ¿Qué opinas tú al respecto? Hay que decir que ayer me dio la prueba el profesor Hugo Bravo de que él es filósofo tomista. Lo único que no ha podido Hugo es con el voto de castidad y por lo tanto no es Cartujo. Si no fuera Cartujo y todo, filósofo tomista. Entonces, a un filósofo tomista hay que preguntarle sobre la verdad y la mentira. Hay que aclarar que tomista no es de esos que iban a lanzar piedras a la central, ¿no? Sino que es de aquellos que estudian la doctrina del naturalismo y Santo Tomás de Aquino y Aristóteles, ¿no? Por si acaso. Víctor, yo creo que la gente ya ha sufrido demasiados años de desengaños, de supuestos rumores y verdades que la realidad contundentemente ha golpeado y demostrado que no es cierto, ¿no? Ya la gente está agotada y más allá de eso, ya la gente también entendió que nada de eso resuelve sus problemas del día a día, nada de eso está resolviendo sus necesidades de sobrevivencia, y cada vez o escucha menos eso y cuando lo escucha menos le cree, ¿ok? Porque es efímero, son epifenómenos, ¿no? que marean, que van y vienen, y el desprestigio, el problema de todo esto es que el desprestigio es total, que ya nadie cree en nada, ¿no? Y ese es un problema también, o sea, la idea es que la gente pueda creer y procurar la verdad. Yo creo que termina siendo verdad, es que nada está siendo verdad en algunos momentos, ¿no? Si te dicen A, tú sabes que es B, si te dicen blanco, tú sabes que es negro. Y si te pintan un gris, tú sabes que están disfrazando un negro, ¿no? En términos de colores y tonalidades. Entonces, sí, creo que aclararlo, ¿viste? Tienes que aclararlo. Sí, hay que aclarar todo, porque te vi la cara. No, yo creo que lamentablemente, Víctor, la gente se aturde y está como indigestada. Yo no sé si llamarlo noticias, sino de información, que no es producente o no cambia para nada el destino y las necesidades que tiene el venezolano, que está en un afán de sobrevivencia, que está en un afán de saber si la semana que viene va a tener cierta libertad de salir a la calle, a trabajar, a procurarse el pan, o va a tener que respetar la famosa cuarentena que viene en Venezuela retrasada con 2 o 3 meses
respecto al mundo, en el sentido de que ahora sí pareciera que es necesaria, y ya por mucho tiempo estuvimos haciendo una cuarentena que no era necesaria o que fue extremista, ¿no? Entonces, yo creo que al final del día el desprestigio es grande, la gente está ansiosa por verdad, pero una verdad que le resuelve el problema de hoy, ahora, en este momento, ¿no? Que sabemos que es bien complejo. Y las cosas pasan, los días siguen pasando y cada vez hay menos elementos de esperanza que son necesarios, ¿no? Ahora, ¿digo todo esto para desalentarnos? No. Yo creo que es importante estar claro dónde estamos parados. Yo creo que es importante saber qué nos está ocurriendo y buscar aquello que realmente nos solucione. Aquellos que realmente estén orientando búsquedas de salidas políticas o salidas de cualquier tipo que ayuden a realmente a mitigar y subsanar todo lo que estamos viviendo los venezolanos hoy, ¿no? Sería mi comentario. Miguel. Bueno, yo estoy de acuerdo con Hugo. Me gustó esa frase de que la gente sabe que lo único que es verdad es que están mintiendo. Porque efectivamente la construcción de epifenómenos es constante. Y tú hablabas antes del corte de cómo hacer para que ese ciudadano, o mejor dicho, por qué ese ciudadano cae en esas esperanzas. Bueno, estamos en un momento de supervivencia y en un momento de supervivencia, pues la esperanza quizás es lo único que nos mantiene a flote. La esperanza de que esto en algún momento puede cambiar. Y de ahí es muy importante lo que tú comentabas antes de tener fortaleza casi estoica y de tener resiliencia, porque después va a existir un país en el cual vivir y si nosotros no logramos hacer eso, pues no vamos a vivir ese país, vamos a estar siempre en la sombra de la desgracia, como le pasó a mucha gente que salió de los campos de concentración, hay mucha gente que no se pudo recuperar. Y la manera de que el ciudadano, y esto yo he sido muy enfático siempre, una de mis objetivos en el plano de lo político es que el ciudadano aprenda a ser crítico. Aprenda a ser crítico no es más que observar los hechos tal como son y cuestionar las narrativas que se generan en torno a esos hechos. Porque es como tú dices, o sea, lo primero que vamos a tener aquí es vacíos. Quien está acostumbrado a hacer ciencia política a partir de información confidencial, información oficial, aquí le es imposible, porque la información oficial es siempre una mentira, o gran parte es una mentira. Entonces, esos vacíos, por supuesto, siempre se llenan con especulación. Ahora, ¿qué clase de especulación vamos a hacer nosotros? Podemos hacer una especulación fantasiosa, o una especulación que de alguna manera sea coherente con la realidad de los hechos tal cual ocurre. Entonces parece, si tú tienes, como tú lo mencionabas antes, si tú tienes un régimen que ha estado durante 21 años soportando todo esto, dándonos palos cada vez más, inutilizando la posibilidad de que las personas puedan desarrollarse por sus propios medios, resulta poco creíble que en un momento como este, en el que geopolíticamente hablando, yo creo que están más fuertes porque sus contrincantes están en problemas internos, él vaya a decir, sí, yo me estoy negociando para irme. O sea, no niego esa posibilidad porque a lo mejor está ocurriendo, pero yo le doy muy poca probabilidad. O sea, no la niego por aquello que Luhmann decía en la realidad, en los acontecimientos todo es posible. Pero desde el punto de vista de observar los hechos tal y como son y cuestionar esas narrativas, es muy poco creíble. Y una cosa, antes de terminar mi comentario, que cuando Hugo hablaba de la verdad, es muy importante que entendamos qué es lo que es verdad en política, porque la verdad en política es la construcción de todo. Y en la medida que nosotros seamos vulnerables a esos falsos positivos, a esas balas trazadoras de la información, pues vamos a estar construyendo un epifenómeno y no una realidad o una verdad. Sí, ayer me comentaba un amigo, bueno, pero esto que está planteado le conviene a ciertos liderazgos. Sí, pero es mentira. O sea, no puede convenir la mentira. O sea, la mentira no conviene a nadie. Es construir castillos en el aire. A nadie le conviene construir castillos en el aire. Y me parece que otra forma de apreciar la verdad en política, desde mi punto de vista, es que aquel que tenga un liderazgo fundado en la verdad debe decir en este momento a los venezolanos tres cosas.
la magnitud de los costos que significa asumir un proceso serio de liberación del país y de los costos que significa no asumir un proceso serio de liberación del país. Porque aquí el tema es el siguiente: ¿cómo quieres tú morir? ¿Arponeado o lanzado o con una espada en el estómago? O sea, ¿cómo quieres? Porque es que lo que sí está claro es que costos va a haber. Y costos crecientes va a haber porque esta enfermedad está muy avanzada y no hay forma de que esto sea una especie de parucía que se dé en un hotel con una firma, un abrazo y un beso. O sea, no, la telenovela no tiene ese final. Tiene un final catastrófico. Esto es lo que el viento se llevó. Segundo lugar, la verdad asociada al compromiso. O sea, ¿el compromiso en qué consiste? Y tengamos de referente a Churchill, el discurso célebre de Churchill. Él decía: costos, miedo, sangre, sudor y lágrimas. Se fueron los costos. Eso es lo que yo les ofrezco, porque yo vengo aquí a decirles la verdad. Después de años de Chamberlain y Halifax diciendo que Hitler no es tan malo, esos bigotes le quedan bonitos, los alemanes son los de la novela Sinfonía, y Kant y Schiller, no puede ser la cosa tan terrible, no chicos, la guerra no va a ser. No, hay que poner los pies sobre la realidad y decir: hermanos, esto se fregó. Pero mi compromiso es hasta el último hombre y quedarme hasta el final. Ese es mi compromiso. ¿Ok? No puede ser como aquí ocurre, que la verdad es una tergiversación tras otra, es un acomodo tras otro, es una negación tras otra. Y la verdad asociada al tipo de liderazgo. Y el otro día se lo comentaba a alguien. O sea, Churchill decidió, junto con la familia real, quedarse en Londres con bombardeos, candela, ruinas y todo. ¿Por qué? Bueno, porque tú tienes que modelar en medio de la gente asumiendo compromisos y costos. Entonces, ¿cómo es eso? Que aquí la mitad del Parlamento está fuera del país, buena parte del interinato gobierna desde afuera, y la alternativa, digamos, el plan A de Guaidó cada día se parece más a irse. ¿Cómo es eso? O sea, el que ese sea el compromiso y los costos desigualmente tratados. Allí es donde precisamente la verdad no se parece a la exigencia política de este momento. Y creo que entre todos sí podemos, o sea, ¿qué podemos hacer? Por eso es importante el libro Deberes y Delicias de Svetan Todorov. Bueno, porque es que él vivió el comunismo y le decía: mira, la verdad es que esto es muy duro, la verdad es que la sobrevivencia es muy indigna, la verdad es que lo más fácil es una burbuja. Esa es la verdad. Es la verdad, nosotros vivimos una tragedia. Ahora, también la verdad es que nosotros lo mínimo que podemos hacer y debemos hacer y tenemos que hacer es tener un liderazgo muchísimo mejor que el que efectivamente tenemos. O sea, nosotros tenemos que superar la mediocridad de nuestras designaciones y dejar de fuera y de lado esa tontería de que, bueno, este muchacho de 38 años es un muchacho. O sea, dejado el pellejismo fuera, dejar, digamos, esa insanía que significa no logra nada, pero se esfuerza. O sea, suda mucho. No vale, esta no es la canción. Esta no es la canción. ¿Qué opinan ustedes? Hugo. Bueno, yo creo, a mí me choca mucho eso de que si la edad que tiene y tal, porque si hoy tiene esa edad, cuando lo eligieron tenía 2 años menos, ¿no? Entonces era peor. Y la pregunta es si no existían otras alternativas o era más importante ahorrar los acuerdos políticos, ¿no? De manera tal y los acuerdos políticos que interesan, ¿no? Porque sabemos que este año cuando había que elegir la junta directiva, no se honró que tenía que ser la junta directiva de las minorías, ¿no? Hablando específicamente del caso del presidente interino. Pero más allá de eso, Víctor, yo creo que suena duro decirlo, pero la calidad de los líderes también depende de la calidad de la ciudadanía. O sea, el liderazgo es un proceso, ¿ok? Y es un proceso de interacción, es un proceso de ejemplo, es un proceso de modelaje, es un proceso de interacción. Si tú truncas esa interacción, ya sea porque el líder es autoritario y tiene una posición de jefatura, vamos a llamarlo así, ya sea por el poder político o económico, que le permite ignorar lo que sus seguidores le piden,
él podrá, digamos, avanzar por su cuenta, pero no será un líder. Y eso tiene pies de barro y se va a desvanecer tan pronto como pierda alguna de esas concesiones de poder político económico que lo ayudan a sustentarse temporalmente. Pero por otro lado, si los ciudadanos se rebelan contra un liderazgo que no hace sentido, que no le soluciona sus problemas, que le miente sistemáticamente, que lo marea, que le da vueltas, entonces ellos simplemente van a apoyar que este líder o esta jefatura se mantenga a la cabeza. Y parte de lo que ha pasado es que la gente está tan desesperada y desesperanzada, por otro lado, que cree lo que le dicen. Pero yo creo que eso está llegando a un punto de agotamiento total, porque la gente se da cuenta, y hemos vivido ya como 3, 4 horas donde tú dices, ahora sí, boom, nos caemos, ¿no? Y yo creo que la más clara y evidente, honestamente, es la que tuvimos a partir del 23 de enero del año pasado, porque ese apoyo internacional, que era parte de lo que nos faltaba, ese desconocimiento de unas elecciones fraudulentas que se dieron en el 2018 también ya estaba a nuestro lado, o sea, muchos elementos de nuestro lado, estábamos embalados en una transición, y vemos que esa transición no se dio porque la soberbia del liderazgo, porque tenían una estrategia súper clara, aquí sabían lo que hacían, sabían los tiempos que había que seguir, nos decían que no estaban sentados en un diálogo en Dominicana, después, perdón, Dominicana no, ¿cómo se llama? En Noruega, después sí estaban. Entonces empiezan a mezclar mentiras con verdades, nos dicen una cosa, se dan otros resultados, y vemos una serie de mamarrachadas en el punto de vista de cosas que prometieron que iban a hacer que no hicieron, más allá de todos estos casos también de supuesta corrupción, de malos manejos, de falta de transparencia. Entonces es un enredo que para nada le ha solucionado la vida a la gente, y la gente está cansada, está defraudada, pero tiene que tomar entonces su rol de responsabilidad y exigirle al liderazgo, que está bueno, que deje de mentir, que tiene que hablar con transparencia, y exigir realmente que ese liderazgo esté a la altura de las necesidades del venezolano. ¿Qué ocurre? Que muchos de los ciudadanos también se han desencantado y se han desconectado de toda esta situación. Eso lo habíamos visto de alguna manera a finales del año pasado, cuando realmente ya estaba, o sea, lo que estamos viviendo ahorita no es muy diferente a lo que vimos en diciembre del año pasado. El problema es que hubo un epifenómeno, que fue la gran visita del presidente Guaidó a Estados Unidos y todo el apoyo que se le dio. Y eso generó una sensación de que, bueno, recuperamos el oxígeno y las cosas van a volver a encaminarse. La realidad es que no se dieron, porque efectivamente después de esa visita no ocurrió nada trascendental en el país, y por otro lado, con toda esta situación del COVID, pues la situación mundial se ha hecho mucho más complicada. Y lo que es cierto es que este régimen gana cuando gana tiempo. Gana porque se aferra más, y pierde el venezolano porque día a día su situación se hace mucho peor. Entonces, volviendo al punto original, lamentablemente, si el liderazgo no cambia y es más exigente en todo sentido, más allá de todo el sistema de supervivencia que tiene que crear, porque es un sistema que tiene que crear y que muta sistemáticamente, no va a haber salida posible, porque entonces son unas cúpulas que van a estar manejando los destinos de la nación, que simplemente pues irá con el cauce de lo que esta gente vaya haciendo, ¿no? Esa es mi perspectiva. Miguel. Bueno, yo creo que Hugo tocó un punto medular en todo este embrollo, ¿no? Y es el tema del ciudadano. A mí me gusta una categoría que usa el profesor Ramón Piñango, que es seguidazgo, ¿no? Y en la medida que tú tengas unos seguidores fuertes, unos seguidores críticos, unos seguidores sólidos, en esta medida el liderazgo que emerja, pues representará ese grupo de seguidores. El problema que nosotros tenemos como sociedad, y yo todavía no lo logro entender, es que el ciudadano es mucho más exigente con el albañil o con el mecánico que con el político. Es decir, si tú llevas un carro a arreglar y el mecánico le deja una fallita que todavía tiembla, ese mecánico es malo y lo cambia. Pero tiene 21 años de mamarrachada y todavía sigue justificando a los políticos que son parte de eso. Son actores principales incluso. Entonces, a mí eso siempre me ha llamado la atención, el por qué el ciudadano es mucho más exigente con las cosas que están a su alrededor, en su cotidianidad, y muy laxo con los políticos. Y le terminan perdonando cosas que no se lo pasarían ni siquiera a las señoras que le ayudan con la limpieza. Y yo creo que eso es al revés. Yo creo que uno tiene que ser muy exigente con los políticos, porque la política no solamente es la custodia del orden social, sino que la política es la que se orienta las acciones hacia el bien común. Y si nosotros fallamos en mantener ese ecosistema democrático, ¿cómo fallamos? Pues lo que nos reemplaza es este ecosistema criminal, en donde la ley es sustituida por la capacidad de violencia
y el medio, que es la fuerza para contener los peligros que están presentes en el ecosistema, es sustituido por la corrupción. Y entonces, ¿qué vemos? Bueno, yo ayer colocaba un tuit de unas denuncias, hay una serie de denuncias que se han visto ahorita, empezando por la consejera que está con la embajadora en Panamá, hasta lo que sucedió con Citgo, que tú dices, el interinato resultó ser peor o igual que el régimen en cuanto a corrupción. O sea, no hay un solo lugar que tú levantes y digas, no, mira, aquí se hicieron las cosas bien. Todo está permeado por la corrupción. Ayer hay todas unas denuncias por la ayuda humanitaria. O sea, donde nosotros veamos el interinato, no se diferencia. Y haciendo referencia a lo que tú decías y a lo que decía Hugo, no se referencia ni en lo ético ni en lo moral del régimen. Entonces, en esencia, ya no lo puedes combatir. Ya no lo puedes combatir. Perdiste los referentes morales. O sea, esto es la desconexión del ciudadano en la política viene porque la política no le está ofreciendo más que una perpetuación de las condiciones que lo oprimen. Y lo primero que tenemos que hacer para cambiar esa situación somos nosotros mismos. No ser tan laxos con los políticos, ¿verdad? O sea, imagínate esto, yo quedé horrorizado, y hago este paréntesis, cuando empezaron todos a hacerse eco y a ser solidarios con Ramos Alú, porque imagínate lo que le hizo el tribunal. Pero nadie pensó que Ramos Alú le expropió el partido a los militantes de AD hace un poco de tiempo y nadie se hizo solidario con eso. Entonces, ese relativismo moral en el que entramos no hace más que perdernos en las referencias y ya no sabemos ni qué es bueno ni qué es malo en función del bien común. Y entonces el ciudadano, ¿qué hace? Bueno, se retrotrae y desde su posición individual empieza a ver qué es bueno y qué es malo para su subsistencia. Y eso no es que sea mejor, porque puedes terminar. Es mejor estar enchufado que fuera del enchufe porque subsisto mejor. Entonces, ¿dónde están las referencias morales? ¿Dónde están las referencias institucionales que requiere una sociedad para no perderse en esta anarquía? Porque ya no estamos, yo creo que no sé si estamos en caos o ya estamos aflorando la anarquía. La buena noticia es que la anarquía permite una posibilidad de ordenar las cosas de manera distinta. Ahora, para llegar a esa posibilidad, nosotros tenemos que ser como personas lo suficientemente críticos para cuestionar el liderazgo cuando este liderazgo se va por el barranco. Bueno, esa es la bala trazadora de verdad. Bueno, agradezco mucho a Miguel Fontán y a Hugo Bravo por esta tertulia tan maravillosa, tan buena que quedé con ganas. Hay un bojotal de cosas que yo anoté. Voy a poner un titular. La suerte de los emperadores tiene que ver con la calidad de los eunucos. Y allí lo dejo porque esto lo vamos a seguir discutiendo. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, a Catherine La Campeona Manzano en la producción, José Gregorio González, que nos maneja todos estos controles y hace que la cosa funcione, Argenis Barreto en la lectura de las noticias, Jackson Vargas y Marilia García. Y por cierto, ahora sucede que el culpable era Zapatero. Bueno, pero de eso discutiremos otro día. Nos vemos el próximo lunes. Feliz viernes. Chao, Hugo. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.